En esta sección analizaremos desde el hombro hasta el carpo. Visualizaremos los huesos, articulaciones y músculos que están involucrados en tres diferentes funciones: movimiento del codo, rotación del antebrazo y movimiento del carpo. También observaremos los vasos y nervios desde el hombro hasta justo por debajo del codo. Muchos de los músculos que se encuentran en el antebrazo son los músculos de los dedos y del pulgar. Dejaremos estos músculos fuera de escena en esta sección y los veremos cuando examinemos la mano. Es necesario definir los términos anatómicos medial y lateral, anterior y posterior. Cuando estos términos se emplean en el contexto del miembro superior, imaginamos la extremidad fija en la denominada posición anatómica. Es útil, pero por debajo del codo llamar algo medial y lateral puede volverse algo bastante confuso, porque todo puede rotar demasiado. Para orientarnos en el antebrazo y la mano, usamos términos más convenientes que se derivan de dos funciones: flexión y extensión, y de los dos huesos del antebrazo, la ulna y el radio. Esta es la cara flexora o palmar del antebrazo, y esta es la cara extensora o dorsal. Este es el borde medial o ulnar, y este, el lado del pulgar, es el lateral o radial. Comprendamos también los términos usados para definir el movimiento. En el codo, doblar es flexión, y estirar es extensión. Las rotaciones del antebrazo se conocen como pronación y supinación. En la pronación, la palma de la mano se posiciona mirando hacia abajo y en la supinación hacia arriba. Para recordar cuál es cuál, recordemos que la supinación se corresponde con la posición de pedir algo. En el carpo, esto es flexión. Esto es extensión. Los dos movimientos laterales son desviación ulnar y desviación lateral radial. Hay un último término para definir el brazo. Coloquialmente, todo esto es el brazo. Pero en anatomía, esto es el brazo, solo esta parte, y esto es el antebrazo. Examinemos ahora los huesos. Comencemos con el húmero. Ya hemos visualizado su extremo proximal. Observemos ahora su extremo distal. El húmero es aplanado de anterior a posterior, con una superficie articular complicada, y dos grandes prominencias: el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Estos proporcionan inserción a importantes músculos, como se verá más adelante. Por encima de cada cóndilo existe una cresta, la cresta supracondílea. Aquí puede verse la lateral. La superficie articular tiene dos partes. La tróclea, con forma de polea, se articula con la ulna. La cabeza, de forma esférica, se articula con el radio. Conozcamos ahora la ulna y el radio. Este gran hueco en la parte de atrás del húmero, la fosa olecraniana, acomoda al olecranon de la ulna durante la extensión completa del codo. Examinemos ahora los dos huesos del antebrazo, el radio y la ulna. Se diferencian en que la ulna es más grande en los extremos proximales, y el radio es más grande distalmente. También se diferencian en que el radio rota. La ulna no. Ambos huesos se mantienen juntos mediante las articulaciones radioulnar proximal y distal. La rotación del antebrazo se da en ambas articulaciones. Los dos huesos también se mantienen unidos en su longitud por la fuerte pero flexible membrana interósea, que evita que los dos huesos se muevan longitudinalmente relacionados entre sí. Examinemos los extremos proximales del radio y de la ulna. Observaremos primero la ulna. La característica principal del extremo proximal de la ulna es esta gran superficie articular redondeada. La cavidad que forma es conocida como incisura troclear. Se articula con la tróclea del húmero. El extremo más proximal de la ulna es olecranon, donde se inserta el tendón del tríceps. Esta proyección de la cara anterior se denomina proceso coronoides. Distal a la zona rugosa, la tuberosidad de la ulna marca la inserción del tendón del músculo braquial. En esta pequeña superficie redondeada, la incisura radial, se articula la cabeza del radio.
Esta es la cabeza del radio. Este es el cuello del radio. El extremo de la cabeza se articula con la cabeza del cóndilo lateral del húmero. Este lado redondeado se articula parcialmente con la incisura radial de la ulna y parcialmente con el ligamento que la rodea, como veremos más adelante. Justo distal al cuello se encuentra la tuberosidad del radio, que sirve de inserción para el músculo bíceps braquial. Revisemos ahora esta singular articulación, la articulación del codo, en la cual suceden dos cosas bastante diferentes. El húmero se articula con los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo, y los huesos del antebrazo se articulan entre sí, formando la articulación radioulnar proximal. Se presenta aquí la articulación sin su cápsula laxa y con sus ligamentos intactos. Aquí está la cara anterior de la articulación en extensión. Y aquí está la cara posterior de la articulación flexionada. La importancia estructural a comprender es este destacado ligamento, que no solo mantiene unido el lado radial del codo, sino que también sostiene la móvil cabeza del radio en su lugar en contacto con la ulna. Tiene dos partes. Esta parte es el ligamento colateral lateral, radial. Esta parte es el ligamento anular. Se extraerá el húmero de la imagen durante un momento para poder apreciar la articulación radioulnar proximal. Se presenta ahora la incisura troclear de la ulna. Aquí está la cabeza del radio vista desde arriba. Y este es el ligamento anular que junto con la incisura radial de la ulna conforman una perfecta concavidad para que la cabeza del radio rote en ella. Aquí se aprecia el ligamento anular sin la cabeza del radio. Se une a los bordes de la incisura radial de la ulna. Tiene forma de copa no muy profunda, más ancha aquí que aquí, para acomodar la cabeza del radio no solo alrededor de aquí, sino también debajo de aquí. Por lo tanto, aunque la cabeza radial rota libremente, se encuentra encerrada. Regresemos ahora a la articulación del codo intacta y examinemos cómo se mantiene unida por estos dos ligamentos colaterales. El radial tiene su origen en el epicóndilo lateral. Se abre en abanico y se continúa con el ligamento anular. Las dos partes de este complejo ligamento mantienen el húmero y la cabeza del radio perfectamente unidos. Lo que se observa aquí no es el extremo del ligamento, sino el extremo cortado del tendón de origen de un músculo, el supinador, que emerge del ligamento. Lo veremos en un momento. Aquí se observa el ligamento colateral ulnar. Emerge del epicóndilo medial y se abanica en triángulo. Está unido a la ulna a lo largo del lado medial de la incisura troclear. Para completar la imagen de la articulación del codo, se presenta ahora con su cápsula intacta. Es delgada y abolsada anteriormente y posteriormente para permitir un rango de movimiento completo. También aquí se muestra una envoltura de cápsula articular muy flexible, entre el ligamento anular y el cuello del radio. La articulación del codo es estable, lo que significa que permanece unida por dos razones: por la fortaleza de los ligamentos, que ya hemos visto, y por la forma de los huesos. El húmero y la ulna se interrelacionan cercanamente y con profundidad. Sus superficies son redondeadas en dos planos, de anterior a posterior y de lado a lado. La articulación del codo y la articulación radioulnar proximal se consideran una sola articulación porque están contenidas en un espacio continuo. Por el contrario, las dos articulaciones que examinaremos a continuación, la radioulnar distal y la del carpo, están físicamente separadas a pesar de estar muy próximas entre ellas, por lo tanto, se estudiarán por separado. Para comprender la articulación radioulnar distal, deben revisarse los extremos distales del radio y de la ulna. La cabeza de la ulna tiene una superficie articular redondeada. Esta parte se articula con el radio. Y esta parte se articula con una estructura clave que veremos en un momento, el ligamento triangular. Este borde puntiagudo de la ulna se conoce como proceso estiloides del cúbito. El amplio extremo distal del radio tiene dos superficies articulares. Esta grande se articula con la fila proximal de los huesos del carpo para formar la articulación del carpo. Esta superficie menor se articula con la ulna. Esta punta es el proceso estiloides del radio. Aquí se encuentra la articulación radioulnar distal con su cápsula intacta. Y aquí sin la cápsula.
Se presenta ahora la estructura que las mantiene juntas, el ligamento triangular, también conocido como disco articular. Se une al radio aquí y al proceso estiloides de la ulna aquí. Cuando el extremo distal del radio rota por encima de la cabeza de la ulna, el proceso estiloides del cúbito aporta el punto de rotación. Ahora se revisará la articulación del carpo. Aunque frecuentemente se hace referencia a la misma como una sola articulación, se trata de dos articulaciones muy unidas entre sí, la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana. Para entenderlas, observemos primero los huesos en esta dirección. 8 pequeños huesos forman el carpo. Distal al mismo se encuentran los huesos metacarpianos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los huesos del carpo se disponen en dos filas, una proximal y otra distal. Los huesos de cada una de estas filas se encuentran fuertemente unidos. Los 4 huesos de la fila proximal son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que reposa por sí mismo sobre el piramidal. El escafoides, el semilunar y parte del piramidal se articulan con el extremo distal del radio para formar la articulación radiocarpiana. La superficie distal de la fila proximal forma una escotadura cóncava profunda en la cual se articulan los huesos de la fila distal. Los huesos de la fila distal son el trapecio, el trapezoide, el capitado o grande y el ganchoso. El hueso grande y parte del ganchoso se proyectan proximalmente. Las bases de los 5 metacarpianos se articulan con la fila distal de los huesos del carpo. El primero, para el pulgar, se articula únicamente con el trapecio. Los otros 4 se articulan en una fila aquí. La fila distal de los huesos del carpo se articula con la fila proximal aquí, formando la articulación mediocarpiana. Las proyecciones del hueso grande y del ganchoso se articulan dentro de la escotadura de la fila proximal. Cuando se dan la flexión y la extensión en la muñeca, el movimiento sucede parcialmente en la articulación radiocarpiana y parcialmente en la articulación mediocarpiana. En las desviaciones medial y lateral, la acción sucede principalmente en la articulación radiocarpiana. Esta es la articulación del carpo, o mejor dicho, las articulaciones. Se han retirado la cápsula y los 2 ligamentos colaterales, aquí y aquí. Se han dejado intactos. Aquí se encuentra la articulación radiocarpiana y aquí la mediocarpiana. El ligamento colateral lateral o radial discurre desde el proceso estiloides del radio al escafoides y su vecino, el trapecio. El ligamento colateral ulnar discurre desde el proceso estiloides de la ulna hasta los huesos piramidal y pisiforme. Aquí se localiza la articulación del carpo con la cápsula articular intacta. La cápsula articular es gruesa y fuerte alrededor de toda la articulación. En la cara dorsal, la cápsula forma el amplio ligamento radiocarpiano dorsal. En la cara palmar, forma el ligamento radiocarpiano palmar. A diferencia del codo, que permanece unido parcialmente por la forma interrelacionada de los huesos, el carpo se mantiene totalmente unido gracias a la fortaleza de sus ligamentos. Los 2 ligamentos colaterales mantienen los huesos juntos durante la abducción y la aducción, y los ligamentos radiocarpianos los mantienen juntos durante la flexión y la extensión. Asimismo, la fortaleza de los ligamentos radiocarpianos asegura que cuando el radio rote, la mano lo acompañe. En el húmero, aquí se localizan el epicóndilo medial con su cresta supracondílea y el epicóndilo lateral con su cresta supracondílea. Aquí se encuentran la cabeza del cóndilo y la tróclea. En la ulna proximal, aquí se localizan la incisura troclear, el olecranon, el proceso coronoides, la tuberosidad ulnar y la incisura radial. En el radio proximal, aquí se localizan la cabeza, el cuello y la tuberosidad radial. Veamos aquí el ligamento colateral radial, el ligamento anular, el ligamento colateral ulnar y la cápsula articular. En la ulna distal, aquí se encuentran la cabeza
y el proceso estiloides. En el radio distal, aquí están la superficie para la ulna, la superficie para la articulación del carpo y el proceso estiloides radial. Aquí se localizan el hueso escafoides, el seminular, el piramidal y el pisiforme. Y aquí los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Aquí están los metacarpianos. En el carpo, aquí están el ligamento triangular, el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial y los ligamentos radiocarpiano palmar y radiocarpiano dorsal.